Mi familia se saltó mi boda por un brunch. Deja de ser dramático, dijo mi padre. Años después, vieron mi nombre en las noticias y me rogaron por una parte de la finca que ahora valía millones. Mi nombre es Damián. Tengo 29 años y, hasta hace poco, creía que la sangre era el pegamento más fuerte del universo. Ahora sé que hay lazos que se disuelven con la misma facilidad con la que se derrama un vaso de agua. Todo comenzó en el sofá de nuestro pequeño apartamento, ese que olía a pintura fresca y a los planos de arquitectura de Ximena esparcidos sobre la mesa de centro. La luz del atardecer de Querétaro se filtraba por la ventana, dibujando largas sombras que parecían advertirme de algo. Sostenía mi teléfono con el pulgar suspendido sobre la pantalla, justo encima del botón de enviar. El texto era simple, casi dolorosamente optimista. Mi boda es este viernes. Me encantaría verlos ahí. Ximena, mi prometida, mi ancla en este mundo, levantó la vista de su laptop. Sus ojos, oscuros e inteligentes, me estudiaron sin decir una palabra. Ella no necesitaba preguntar. Conocía la historia, había sido testigo silenciosa de años de cenas familiares donde mis logros eran notas a pie de página y las exageraciones de mi hermano mayor, Bruno, eran los titulares. ¿Estás seguro, mi amor? Su voz era suave, pero cargada con el peso de todas las veces que me había visto decepcionado. Asentí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Es mi boda, Xime. Tiene que ser diferente. Es un evento familiar. El más importante. No pueden simplemente no venir. Ella se acercó y me quitó el teléfono de las manos con delicadeza. Sus dedos se entrelazaron con los míos. No tienen que venir, Damián. Solo te necesito a ti. Lo sé, le dije, y era verdad. Pero una parte de mí, una parte terca e infantil que se negaba a morir, todavía anhelaba la aprobación de mi padre, Ramiro. Un hombre forjado en la vieja escuela, para quien el éxito era ruidoso, ostentoso, como los coches deportivos de Bruno y sus negocios fugaces. Mi éxito era silencioso, como los cimientos de un edificio. Sólido, pero enterrado, invisible para quien no quisiera ver. Mi padre nunca entendió por qué elegí la ingeniería civil. ¿Vas a pasarte la vida cubierto de polvo para que otros vivan en casas bonitas?, me preguntó una vez. No supe explicarle que no se trataba del polvo, sino de la creación. De la herencia de mi abuelo, un albañil que con sus manos callosas había levantado media colonia. Él no hablaba mucho, pero sus muros sí. Hablaban de durabilidad, de honestidad. Yo quería que mi vida hablara de lo mismo. Bruno, en cambio, hablaba el idioma de mi padre. El idioma de los tratos rápidos, de las ganancias infladas, del encanto superficial que se vende como visión de negocios. Mi madre, Graciela, lo adoraba. Era su sol, y yo, en el mejor de los casos, un planeta distante que orbitaba a su alrededor. Le di un beso a Ximena en la frente y recuperé mi teléfono. Solo quiero que esté la familia completa. Por una vez. Con un suspiro que liberó más tensión de la que quería admitir, presioné enviar. El mensaje apareció en el grupo Familia Salazar, un espacio digital dominado por las fotos de los viajes de Bruno, las recetas de mi madre y los ocasionales memes políticos de mi padre. Los minutos se estiraron como una liga a punto de romperse. El tic-tac del reloj de la pared parecía burlarse de mi ansiedad. Finalmente, el teléfono vibró. Mi madre había reaccionado con un emoji de corazón. Un gesto vago, sin compromiso. Luego, un mensaje de Bruno. Claro, carnal. A ver cómo nos organizamos. Le mostré el teléfono a Ximena con una sonrisa temblorosa. ¿Ves? Te lo dije. Ella forzó una sonrisa. Qué bien, amor. Pero en sus ojos no vi alivio, sino una cautela que yo, en mi desesperado optimismo, elegí ignorar. Me aferré a ese a ver cómo nos organizamos como un náufrago a una tabla. Era ambiguo, sí, pero no era un no y para el hijo que siempre había vivido a la sombra, la ausencia de un no se sentía peligrosamente parecida a un sí. Esa noche, por primera vez en semanas, me permití imaginarlo,
mi padre dándome un abrazo firme en el altar, mi madre llorando de emoción, incluso Bruno, a mi lado, sonriendo sinceramente. Me permití soñar con una familia unida, celebrando un nuevo comienzo. No sabía que, en realidad, estaba soñando con el final. La respuesta de Bruno, tan casual y evasiva, fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo. En la superficie, apenas unas ondas. Pero en el fondo, removió el lodo de viejos recuerdos, de heridas que yo creía cicatrizadas. De repente, no estaba en 2024, preparándome para mi boda. Estaba en 2017, sudando bajo una toga de graduación que me picaba en el cuello. Había sido el mejor de mi clase en ingeniería. Mi tesis sobre estructuras sismorresistentes había recibido una mención honorífica. Sostenía mi diploma con un orgullo que me inflaba el pecho, buscando la mirada de mi padre entre la multitud. Cuando la encontré, él me levantó el pulgar, una sonrisa rápida, antes de girarse para decirle algo a mi madre. Fue un gesto fugaz, un reconocimiento de trámite. Esa misma semana, Bruno, que había abandonado la carrera de administración 2 años antes, inauguró su nuevo emprendimiento, un bar de mixología en la zona de moda de la ciudad. Por supuesto, financiado en su totalidad por mis padres. La fiesta de inauguración fue el verdadero evento familiar. La casa se llenó de tíos y primos, todos levantando copas de cócteles carísimos para brindar por el visionario de la familia. Recuerdo estar de pie en un rincón, todavía con el eco de los aplausos de mi graduación en los oídos, escuchando a mi padre hablar con mi tío Tadeo. Este chico, Bruno, tiene madera de tiburón, decía mi padre, con el pecho hinchado de orgullo. Ve una oportunidad y se lanza. No como otros, que prefieren la seguridad de un sueldo. Mi diploma, enmarcado sobre la repisa, parecía invisible. Nadie mencionó los 5 años de desvelos, los cálculos interminables, la disciplina que me había llevado hasta allí. Mi logro era la seguridad de un sueldo. El bar de Bruno, que cerraría en menos de un año dejando una estela de deudas, era visión. Me acerqué a mi madre, que coordinaba todo con la energía de un general. Mamá, ¿viste el marco? Puse el título donde me dijiste. Ay, sí, mi amor, qué bonito se ve, dijo, dándome una palmada en el brazo sin siquiera mirar en esa dirección. Oye, ¿puedes ir a la tienda por más hielo? Creo que se nos está acabando. Y eso era yo. El confiable. El que resolvía. El que se aseguraba de que hubiera hielo para que los demás pudieran brindar por mi hermano. Esa noche, mientras recogía los vasos vacíos, me prometí que dejaría de buscar su aprobación. Que mi trabajo hablaría por sí mismo. Pero las promesas que uno se hace en la soledad de una fiesta ajena son frágiles. El patrón se repitió una y otra vez. Cuando conseguí mi primer gran proyecto como independiente, una remodelación completa de unas oficinas, llamé a mi madre para contarle, emocionado. ¡Qué bueno, mi vida! Me da tanto gusto por ti, su voz sonaba distraída. Hubo una pausa, y supe lo que venía. Hablando de trabajo, fíjate que tu hermano anda un poco apretado. Quiere importar unas cervezas artesanales, pero le falta liquidez. ¿Tú no tendrás algo que le puedas prestar? Ya sabes, para apoyarlo. El apoyo siempre fluía en una sola dirección, hacia Bruno. Para él, había inversiones, préstamos a fondo perdido, una fe ciega. Para mí, había expectativas de que yo fuera el soporte silencioso de sus caprichos. Inconscientemente, mi mano fue a la palma de la otra. Mis dedos rozaron la pequeña cicatriz blanca, una línea fina y pálida cerca del pulgar. Tenía 10 años y mi padre estaba reparando la cerca del jardín. Yo, desesperado por ayudar, por ser útil, corrí a pasarle un alambre sin que me lo pidiera. El extremo afilado me rasgó la piel. Mi padre, en lugar de preocuparse, me gritó. Te dije que no estorbaras, Damián. Ahora por tu culpa ya me atrasé. Me quedé allí, mirando la sangre brotar de mi mano, sintiendo más el escozor de sus palabras que el del corte. Aprendí la lección, era mejor no hacer nada que arriesgarse a estorbar. Me volví observador, callado. Me convertí en el hijo invisible.
Ximena fue la primera persona que realmente me vio. Vio la pasión detrás de mi reserva, la ambición detrás de mi silencio. Cuando le conté estas historias, no sintió lástima. Sintió rabia. No es tu culpa, Damián, me dijo una noche, sosteniendo mi mano, trazando la línea de esa vieja cicatriz. Eres un hombre increíble. Construyes cosas que perduran. Él solo construye castillos de arena. Sus palabras eran el andamio que sostenía mi autoestima. Y ahora, con nuestra boda a la vuelta de la esquina, ese andamio se sentía más fuerte que nunca. Sacudí los fantasmas del pasado. Esta vez, no había un bar que inaugurar ni un título que ignorar. Era mi boda. Un evento neutral, un terreno común donde, por fin, todos podríamos ser simplemente una familia. Esta vez era diferente, me repetí a mí mismo como un mantra, una oración desesperada lanzada al universo. El universo, sin embargo, ya tenía otros planes. La calma duró 2 días. 2 días en los que viví en una burbuja de negación optimista, concentrándome en los detalles de última hora, confirmar la música, repasar la lista de invitados, practicar mis votos en secreto. El martes por la tarde, a solo 3 días de la boda, decidí enviar un último mensaje al grupo. Algo ligero, un recordatorio amistoso. Y ya casi. Solo para confirmar, la ceremonia es a las 5 de la tarde en la Hacienda San Miguel. ¡Qué emoción verlos a todos! Añadí un emoji sonriente, un intento patético de inyectar un entusiasmo que mi familia rara vez correspondía. Estaba en la obra de una pequeña casa que estábamos remodelando, el olor a cemento fresco y madera cortada llenando el aire. Era mi santuario, el lugar donde el mundo tenía sentido, donde cada pieza encajaba lógicamente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, limpiándome el polvo de la mano en el pantalón. Era Bruno. Mi corazón dio un vuelco. Andamos ocupados, güey. No cuentes con nosotros. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras no cambiaban. Ocupados. No cuentes con nosotros. El güey al final, tan casual, tan displicente, fue como una bofetada. No había una disculpa, ni una explicación. Solo un descarte, como si mi boda fuera un compromiso menor, una carne asada a la que se podía faltar sin más. El aire pareció espesarse en mis pulmones. El ruido de la sierra eléctrica de uno de mis trabajadores se desvaneció en un zumbido sordo. Me quedé mirando la pantalla, esperando que aparecieran los 3 puntos que indicaban que alguien más estaba escribiendo. Y aparecieron. Era mi padre. Sentí una punzada de esperanza. Él lo arreglaría. Le diría a Bruno que no fuera así. El mensaje de mi padre llegó. Hijo, ya deja el drama. El mundo se detuvo. Drama. ¿Qué drama? No había dicho una sola palabra. Mi crimen había sido invitar a mi propia familia a mi boda. El teléfono se sentía pesado, tóxico en mi mano. La injusticia de la frase me quemó por dentro, una rabia fría y lúcida que nunca antes había sentido. Siempre había sido tristeza, decepción. Esto era diferente. Esto era un insulto. Mi pulgar temblaba mientras escribía una respuesta. Quería gritar, exigir una explicación, preguntarles qué había hecho yo para merecer ese desprecio. Pero las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, deja el drama. Comprendí que cualquier respuesta emocional solo confirmaría su retorcida narrativa sobre mí. El hijo sensible. El exagerado. Así que borré el párrafo furioso que había escrito. Borré las preguntas. Borré el dolor. Y en su lugar, tecleé una sola palabra. OK. Y presioné enviar. Fue el OK más definitivo de mi vida. No era un OK de resignación. Era un OK de cierre. Un OK que trazaba una línea en la arena. Un OK que decía, entendido. Mensaje recibido. No volveré a preguntar. No volveré a esperar nada de ustedes. Guardé el teléfono en mi bolsillo y volví al trabajo. Grité una instrucción a mi equipo sobre unas vigas, mi voz más áspera de lo normal. Necesitaba sentir algo sólido,
Algo real. El peso de un martillo en mi mano, la textura rugosa de una pared sin terminar. Necesitaba construir algo, porque mi concepto de familia se acababa de derrumbar en un montón de escombros. Cuando llegué a casa esa noche, Ximena supo que algo andaba mal en el momento en que crucé la puerta. No necesité decir nada. La rigidez de mis hombros, la mandíbula apretada, la mirada perdida. Se acercó y me abrazó, y fue en ese abrazo donde finalmente me permití sentir el impacto completo del golpe. No lloré. La herida era demasiado profunda para las lágrimas. Era un vacío helado que se instalaba en mi pecho. Le mostré los mensajes. Ella los leyó, y su rostro se transformó. La dulzura desapareció, reemplazada por una furia protectora que me conmovió. Son unos, comenzó, pero se detuvo, respirando hondo. No merecen que gastes un segundo de tu energía en ellos, Damián. Es mi padre, Xime. Mi hermano. No, dijo ella, tomando mi rostro entre sus manos. Tu padre es el hombre que te enseñó a ser decente, tu abuelo. Y tu hermano soy yo, son tus amigos, la gente que estará allí el viernes, celebrando contigo sin excusas. Esa es tu familia. Sabía que tenía razón. Pero aceptar esa verdad significaba amputar una parte de mí. Una parte que, aunque enferma y dolorosa, había estado conmigo toda mi vida. Esa noche, mientras Ximena dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo, sintiendo el peso de todas las sillas que estarían vacías el viernes. Si hubiera pensado que el desprecio de mi familia se limitaría a un par de mensajes crueles, estaba muy equivocado. Lo que siguió en las siguientes 48 horas no fue un simple acto de ausencia, fue una campaña deliberada y pública de humillación. El grupo de chat familiar se convirtió en el escenario de su retorcido teatro. Esa misma noche del martes, mientras yo lidiaba con el vacío en mi pecho, mi teléfono se iluminó. Era una notificación del grupo. Bruno había publicado una foto. Él y su esposa, sonriendo de oreja a oreja, con la ciudad iluminada a sus espaldas desde la terraza de un bar de lujo. 2 copas de champaña chocando en primer plano. El pie de foto, por fin un fin de semana para nosotros. Salud. Mi estómago se revolvió. No era solo una foto. Era una declaración. Estamos ocupados, había dicho. Ocupados celebrando su libertad de no tener que asistir a mi boda. 1 minuto después, 2 notificaciones más. Mi madre había reaccionado con un emoji de corazón. Mi padre, con un pulgar hacia arriba. Cómplices. Los 3, celebrando su desaire. Ximena, que estaba a mi lado, vio la foto. ¿Ves en serio? Masculló, su voz teñida de incredulidad. No respondí. Simplemente apagué las notificaciones del grupo. Pero era como intentar ignorar un incendio en la casa de al lado. Aunque no lo vieras, sabías que estaba allí, consumiéndolo todo. El miércoles fue peor. El día transcurrió en una neblina de preparativos finales que se sentían absurdos. ¿Qué importaba el color de las servilletas cuando mi propia familia me había dado la espalda? Intenté concentrarme en Ximena, en la alegría que merecía tener. Pero cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de un amigo confirmando su llegada, sentía una punzada de dolor por los que no vendrían. Por la tarde, mi madre pareció sentir un atisbo de algo que podría confundirse con conciencia. Me envió un mensaje directo, fuera del grupo. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mí. Quizás era una disculpa. Quizás había recapacitado. Abrí el mensaje. Sé que estás molesto, hijo, pero no puedes esperar que todo el mundo deje sus planes por ti. Bruno ya tenía este fin de semana reservado desde hace mucho. Alégrate por él. La chispa de esperanza murió ahogada en una ola de incredulidad. No solo no se disculpaba, sino que me estaba culpando a mí por sentirme herido. Me estaba pidiendo que celebrara el mismo viaje que estaban usando como excusa para faltar al día más importante de mi vida. La manipulación era tan descarada, tan insultante, que me dejó sin aliento. No le contesté. ¿Qué podía decir?
¿Que los padres de Ximena habían cambiado vuelos internacionales para llegar 2 días antes y ayudar? ¿Que mi mejor amigo estaba conduciendo 8 horas desde Guadalajara solo para ser mi padrino? ¿Que mis compañeros de trabajo habían confirmado su asistencia hacía meses sin dudarlo un segundo? No. Discutir con ellos era como intentar explicarle los colores a un ciego. Esa noche, el golpe final. Mi madre, quizás envalentonada por mi silencio, decidió que era el momento perfecto para una dosis de nostalgia selectiva. Publicó una foto en el grupo. Era una imagen profesional de la boda de Bruno, 3 años atrás. Él y su esposa, radiantes. Mis padres a su lado, rebosantes de orgullo. El pie de foto, recordando el mejor día de todos. Amo esta memoria. El chat se llenó de corazones y comentarios de tíos y primos. Qué hermosa boda fue, se veían espectaculares. Nadie, ni una sola persona, pareció notar la cruel ironía de publicar eso 2 días antes de la boda de su otro hijo. Era un mensaje claro, una proclamación pública, la boda de Bruno era el estándar de oro. La mía, un evento tan insignificante que ni siquiera merecía ser mencionado. Fue en ese momento, mirando la pantalla brillante en la oscuridad de mi habitación, que algo dentro de mí se endureció. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar un acero frío y afilado. Ya no se trataba de una herida que necesitaba sanar. Se trataba de una amputación que debía realizarse. Mi tío Tadeo me llamó esa noche. Su número en la pantalla fue el único alivio en un mar de toxicidad. Sobrino, ¿cómo estás? Su voz era grave, preocupada. Bien, tío. Ocupado con los últimos detalles. Damián. He visto lo que tu madre ha estado publicando. Es una falta de respeto. ¿Está bien, tío? De verdad. No, no está bien. Pero quiero que sepas algo. El valor de un hombre no lo mide la familia que le toca, sino la que él construye. Y tú estás construyendo una familia increíble con Ximena. Concéntrate en eso. Colgué el teléfono, las palabras de mi tío resonando en mi cabeza. Tenía razón. Mi familia no era ese grupo de chat lleno de veneno. Mi familia era la mujer que dormía a mi lado. Eran los amigos que estaban cruzando el país para estar conmigo. Y en ese momento, tomé una decisión. No habría confrontación. No habría súplicas. No les daría la satisfacción de saber cuánto me habían lastimado. Simplemente, los borraría. No de mi teléfono, sino de mi corazón. Dejaría que vivieran en su mundo, con sus recuerdos del mejor día de todos. Y yo viviría en el mío, preparándome para el primer día del resto de mi vida. El viernes amaneció con un cielo insultantemente azul y un sol radiante. El tipo de día perfecto que uno pide en sus sueños para una boda al aire libre. Mientras me anudaba la corbata, mis manos temblaban ligeramente. No eran nervios por el matrimonio. Estaba completamente seguro de Ximena. Era la anticipación de enfrentar esas sillas vacías. Mis padrinos, mis amigos de toda la vida, llenaron la habitación del hotel con bromas y risas, creando una barrera de normalidad a mi alrededor. Intenté sumergirme en ella, dejarme llevar por el ambiente festivo. Por unas horas, casi lo consigo. Hasta que mi teléfono, que había dejado en silencio sobre la cómoda, se iluminó con una notificación. Un video en el grupo familiar. Una parte masoquista de mí no pudo resistirse. Lo abrí. La imagen era temblorosa, grabada con un teléfono. Una mesa larga en un restaurante bullicioso, llena de platos de chilaquiles y jarras de jugo de naranja. Y allí estaban todos. Mis padres, Bruno y su esposa, mis tíos, incluso un par de primos que habían confirmado su asistencia a mi boda y luego cancelado con excusas vagas. Reían, hablaban a gritos para superar el ruido. Y entonces, escuché la voz de mi madre, clara como una campana en medio del caos. Neta que esto es mucho mejor que estar atrapado en una ceremonia aburrida todo el día. Se rió, una risa despreocupada, como si acabara de contar el chiste más inocente del mundo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Retrocedí el video y lo volví a poner.
El audio era inconfundible. Mi padre, desde el otro lado de la mesa, levantó su taza de café y añadió: Ni lo digas. Definitivamente elegimos el lugar correcto. Me quedé paralizado, con el teléfono en la mano. El sonido de mis amigos probándose los sacos se convirtió en un zumbido lejano. No era solo que no estuvieran aquí. No era solo que prefirieran un brunch. Era que estaban activamente burlándose de mi boda, de mi día, en el mismo momento en que estaba sucediendo. Estaban celebrando su decisión, convirtiendo mi ausencia en su motivo de fiesta. Mi mejor amigo, Adrián, notó mi palidez. ¿Todo bien, Damián? ¿Qué pasa? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Él se acercó y miró por encima de mi hombro la pantalla del teléfono. Su expresión se endureció. No veas eso, carnal, dijo, poniendo una mano firme en mi hombro. Apágalo. Hoy no existen. Hoy solo importan tú y Sime. Tenía razón. Pero el daño ya estaba hecho. El video se había grabado a fuego en mi cerebro. Recordé la boda de Bruno. Recordé cómo ayudé a mi padre a montar las luces bajo la lluvia porque el personal del salón no llegaba. Recordé cómo pasé horas creando la playlist perfecta que él quería. Recordé cómo estuve a su lado en cada foto, sonriendo, feliz por él. Yo estuve allí. Yo cumplí. Y aquí estaban ellos, devolviéndome el favor con mimosas y desprecio. La ceremonia fue hermosa. Objetivamente, lo fue. La hacienda estaba bañada por la luz dorada de la tarde. Las flores que Ximena había elegido con tanto cuidado perfumaban el aire. Pero para mí, cada ráfaga de viento parecía susurrar los nombres de los ausentes. La primera fila de asientos del lado del novio estaba dolorosamente vacía, un hueco oscuro en el tapiz de rostros sonrientes. Cuando vi a Ximena caminar por el pasillo, el mundo se detuvo. Estaba radiante, una visión de fuerza y belleza que me quitó el aliento. En ese momento, el dolor se disipó, reemplazado por una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi me dobla las rodillas. Ella era mi familia. Ella era mi hogar. Le deslicé el anillo en el dedo, mis manos finalmente firmes. Le dije mis votos, mi voz clara y fuerte, mirándola solo a ella. En ese instante, sellé dos pactos, uno de amor eterno con mi esposa y otro de silencio eterno con la gente que me dio la vida. En la recepción, el padre de Ximena, un hombre amable y de risa fácil, tomó el micrófono. Habló de su hija con un amor que llenó el salón. Luego se volvió hacia mí. Y hoy, dijo, su voz quebrándose un poco, no pierdo una hija. Gano un hijo. Damián, bienvenido a la familia. El aplauso fue atronador. Le sonreí, agradecido, pero sus palabras resonaron con una ironía amarga. Para ganar una familia, primero había tenido que aceptar que había perdido otra. O quizás, que nunca la había tenido realmente. Más tarde, mientras la fiesta estaba en su apogeo, me escapé al jardín para tomar un poco de aire. La música llegaba amortiguada. Saqué mi teléfono, no sé por qué. Quizás una última y estúpida esperanza. No había mensajes de felicitación. Solo una nueva publicación en el grupo. Una foto de mi padre y Bruno, sonriendo, sosteniendo un pastel de chocolate. El pie de foto de Bruno, cerrando un fin de semana perfecto. Perfecto. Esa era la palabra que elegían para describir el fin de semana en que su hijo y hermano se casaba sin ellos. Apagué el teléfono. Miré las estrellas. Y por primera vez, no sentí dolor. No sentí rabia. No sentí nada. Solo un silencio vasto y liberador. La conexión se había cortado. El cable estaba roto. Y yo, por fin, era libre. Los siguientes 4 años pasaron en un borrón de trabajo implacable y amor silencioso. La luna de miel fue un respiro, 2 semanas en la costa de Oaxaca donde la única voz que importaba era la de Ximena y el único ritmo, el de las olas. Fue allí donde tomamos la decisión. No hablaríamos más de mi familia. No les daríamos el poder de ocupar espacio en nuestro presente. Su capítulo estaba cerrado. Ahora tocaba escribir el nuestro.
Volvimos a Querétaro con una nueva determinación. Vendimos mi pequeño auto y usamos ese dinero, junto con nuestros ahorros, para registrar oficialmente nuestra empresa, Construcciones DIX. Al principio, éramos solo nosotros dos. Ximena diseñaba, yo construía. Nuestro primer proyecto fue remodelar la cocina de una amiga. Luego el baño de un vecino. Pequeños trabajos, ejecutados con una atención al detalle casi obsesiva. Nuestra reputación empezó a crecer de boca en boca. Los días eran largos y agotadores. Recuerdo noches enteras inclinados sobre planos en la mesa de nuestra cocina, con los ojos ardiendo por el cansancio, discutiendo sobre la mejor manera de optimizar un espacio o la calidad de un material. Recuerdo la tensión de negociar con proveedores, la frustración de un retraso por la lluvia, el dolor de espalda después de cargar sacos de cemento. Pero en medio de todo ese esfuerzo, había una profunda satisfacción. Estábamos construyendo algo nuestro, ladrillo a ladrillo. Mientras tanto, el silencio de mi familia era absoluto. No hubo una llamada de cumpleaños, ni un mensaje en Navidad. Era como si, al no asistir a mi boda, hubieran decidido que yo había dejado de existir. Por mi parte, cumplí mi promesa. No los busqué. No revisé sus redes sociales. Borré el grupo de chat de mi teléfono. Fue una desintoxicación dolorosa pero necesaria. El punto de inflexión llegó 2 años después. Una pequeña licitación del municipio para construir un centro comunitario en un barrio de bajos recursos. La mayoría de las grandes constructoras la ignoraron por no ser rentable. Para nosotros, era una oportunidad. Pasamos 3 semanas sin dormir, preparando una propuesta que no solo era económicamente viable, sino que incluía un diseño de Ximena que era funcional, hermoso y digno para la comunidad. Ganamos. Ese proyecto nos cambió. Nos dio visibilidad y, más importante, nos dio la confianza para pensar en grande. Contratamos a nuestro primer equipo, un par de jóvenes arquitectos tan apasionados como nosotros y una cuadrilla de trabajadores liderada por un maestro de obras veterano que me recordaba a mi abuelo. Construcciones DIX empezó a despegar. Un pequeño edificio de apartamentos. La renovación de una fachada histórica en el centro. Cada proyecto exitoso era un ladrillo más en la fortaleza que estábamos construyendo a nuestro alrededor. Una fortaleza no de concreto y acero, sino de independencia y autoestima. Con el éxito vino la estabilidad financiera. Nos mudamos de nuestro pequeño apartamento a una casa que diseñamos y construimos nosotros mismos en las afueras de la ciudad. Una casa con grandes ventanales que dejaban entrar la luz, con un jardín donde plantamos árboles frutales. Era un hogar lleno de paz, un santuario lejos de las sombras de mi pasado. Una tarde, 4 años después de la boda, estaba de pie en el punto más alto de nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo residencial de lujo con vista a toda la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Abajo, las luces de Querétaro comenzaban a parpadear. Sentí una mano en mi espalda. Era Ximena. ¿En qué piensas?, me preguntó. En mi abuelo, le contesté, mi voz un poco ronca. Creo que estaría orgulloso. Él está orgulloso, dijo ella, apoyando su cabeza en mi hombro. Y yo también. Mira lo que hemos construido, Damián. No hablaba solo de los edificios. Hablaba de nuestra vida, de nuestro equipo, de nuestro futuro. En ese momento, el recuerdo de mi otra familia, la que me había descartado, se sintió increíblemente distante. Eran como personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo. Su historia ya no era mi historia. No tenía idea de que, muy pronto, esas dos historias estaban a punto de colisionar de la manera más pública e inesperada posible. El pasado, al parecer, no había terminado conmigo todavía. La carta llegó en un sobre elegante, con el sello del Círculo de Empresarios de la ciudad. La abrí con curiosidad, pensando que sería otra invitación a un desayuno de networking. Pero el contenido me hizo sentarme. Estaba nominado al Premio Empresario del Año. No puede ser, le dije a Ximena, pasándole el papel. Ella lo leyó, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Claro que puede ser.
te lo mereces más que nadie. Mi primera reacción fue rechazarlo. La idea de ponerme bajo los reflectores, de dar un discurso, iba en contra de mi naturaleza. Siempre había preferido que mi trabajo hablara por mí. Es una oportunidad, Damián, me dijo Ximena, con esa mirada seria que usaba cuando sabía que tenía razón. No por el premio, sino para que la gente vea lo que Construcciones DIX representa. Es para nuestro equipo. Para toda la gente que ha creído en nosotros. Tenía razón. No se trataba de mí. Se trataba de nosotros. Acepté la nominación. La noche de la gala, me sentía como un impostor en mi propio smoking. El salón del Club Industrial estaba lleno de la élite económica y política de la región. Hombres y mujeres con apellidos que aparecían en edificios y calles. Y en medio de ellos, estaba yo, Damián Salazar, el nieto de un albañil. Ximena, deslumbrante en un vestido verde esmeralda, me tomó de la mano. Respira. Perteneces aquí. Mientras caminábamos hacia nuestra mesa, vi una cara familiar. Era mi primo, Elian. El hijo de la hermana de mi madre. No nos habíamos visto en años. Estaba en la mesa de una empresa de logística, visiblemente impresionado por el glamour del evento. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Me saludó con un gesto torpe de la cabeza. Le devolví el saludo, cortés pero distante. No me detuve a hablar. No había nada que decir. Pero sabía exactamente lo que Elian estaba haciendo. Su teléfono estaba en su mano, tomando fotos discretas del salón, de los arreglos florales, del escenario. Era el cronista no oficial de la familia. Cualquier cosa que publicara en su Instagram, cualquier comentario que hiciera en el chat familiar del que yo ya no formaba parte, llegaría a mis padres y a mi hermano en cuestión de minutos. Una extraña calma me invadió. No sentí ansiedad, ni rencor. Sentí una curiosa sensación de desapego, como si fuera a presenciar un experimento sociológico. La cena transcurrió entre discursos sobre la economía local y el futuro de la industria. Yo apenas probé mi plato. Mi mente estaba en otra parte. Repasaba las palabras que había preparado, unas pocas frases sinceras sobre el trabajo en equipo y la perseverancia. Cuando llegó la categoría de empresario del año, mi corazón empezó a latir con fuerza. Mencionaron a los otros nominados, todos ellos hombres mayores, herederos de fortunas consolidadas. Y luego, mi nombre. Proyectaron un video corto sobre Construcciones DIX. Mostraron imágenes del centro comunitario, de los apartamentos, del complejo residencial en la colina. Entrevistaron a algunos de nuestros clientes, a miembros de nuestro equipo. Vi mi propia cara en la pantalla gigante, hablando de la importancia de construir no solo edificios, sino comunidades. Y el ganador del premio empresario del año es, el presentador hizo una pausa dramática, Damián Salazar, de Construcciones DIX. El salón estalló en aplausos. Ximena me besó, susurrando te lo dije en mi oído. Me levanté, sintiendo las piernas como si fueran de gelatina. Mientras caminaba hacia el escenario, vi a Elian. Estaba de pie, grabando todo con su teléfono, con una expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Las luces me cegaron por un momento. Me acerqué al podio, sosteniendo la pesada estatuilla de bronce. Miré a la multitud de rostros anónimos y, por un instante, busqué a los que no estaban allí. Pero la punzada de dolor que esperaba no llegó. En su lugar, encontré el rostro de Ximena, brillante de orgullo. Encontré a los miembros de mi equipo, que estaban en una mesa al fondo, aplaudiendo y silbando como si su equipo hubiera ganado la final del mundial. Y entonces, supe exactamente lo que tenía que decir. Sostuve la estatuilla, su peso frío y sólido anclándome en el presente. El murmullo del salón se calmó. Respiré hondo, el olor a comida cara y perfume mezclándose en el aire. Buenas noches, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Cuando me dijeron que estaba nominado, mi primer instinto fue decir que no. No soy un hombre de escenarios ni de discursos. Mi lenguaje siempre ha sido el concreto, el acero, los cimientos. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Vi a Ximena sonreír.
mi abuelo era albañil. No sabía leer planos, pero entendía el lenguaje de los ladrillos. Me enseñó que las cosas más importantes de la vida, las que de verdad perduran, se construyen con paciencia, con honestidad y sobre una base sólida. Y Construcciones de IX se fundó sobre ese principio. Este premio no es mío. Es de mi esposa, Ximena, la arquitecta brillante que convierte líneas en papel en hogares llenos de luz. Es de mi equipo, que trabaja bajo el sol y la lluvia con un compromiso que me inspira cada día. Y es de cada cliente que confió en nosotros cuando solo éramos un par de soñadores con una camioneta vieja. Miré directamente a la audiencia, a los rostros anónimos, pero mis palabras iban dirigidas a un público invisible, a los fantasmas de mi pasado. Pero esta noche he aprendido algo más. El éxito, como un buen edificio, se construye sobre cimientos sólidos. Y el cimiento más importante de todos, el que sostiene todo lo demás, es la presencia. Es la gente que de verdad está ahí para ti. La que aparece sin que la llames. La que celebra tus victorias como si fueran suyas y te sostiene en tus fracasos sin juzgarte. Ese es el verdadero cimiento. Sin eso, cualquier estructura, por muy alta que sea, corre el riesgo de derrumbarse. Muchas gracias. El aplauso fue cálido y sostenido. Mientras bajaba del escenario, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No había sido un discurso de revancha. Había sido un discurso de liberación. Había reclamado mi propia historia. De vuelta en la mesa, todos querían felicitarme. Estreché manos, sonreí, agradecí. Pero mis ojos buscaron a una persona. Mi tío Tadeo. No lo había visto en la audiencia, pero sabía que estaría allí. Lo encontré cerca de la barra, esperándome. Felicidades, sobrino, dijo, dándome un abrazo que se sintió como un refugio. Hablaste como un hombre. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Gracias por venir, tío. Significa mucho para mí. Su expresión se volvió seria. Hay algo que necesitas saber, Damián. Algo que he guardado por mucho tiempo. Me llevó a un rincón más tranquilo, lejos del ruido. Lo que me contó a continuación reconfiguró todo el paisaje de mi pasado. No borró el dolor, pero le dio un contexto trágico y patético. ¿Recuerdas el bar de Bruno? El que abrió justo cuando te graduaste. Asentí. No fue solo una mala inversión. Fue una catástrofe. Tus padres, Ramiro y Graciela, en un acto de fe ciega, no solo le dieron sus ahorros. Hipotecaron la casa. Invirtieron hasta el último centavo de su fondo de retiro en ese negocio. Me quedé sin aire. ¿Qué? Cuando el bar quebró, lo perdieron todo. Todo. Han estado viviendo al día desde entonces, ahogados en una deuda que nunca podrán pagar. El coche nuevo de Bruno, sus viajes, todo es una fachada, una ilusión desesperada para mantener las apariencias. La imagen de mis padres, que yo había pintado como verdugos crueles y calculadores, se resquebrajó. Debajo de la pintura, encontré a dos personas aterradas, rotas por una mala decisión y demasiado orgullosas para admitirlo. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Por vergüenza, dijo mi tío, su voz llena de tristeza. Y porque admitirlo significaría aceptar que apostaron por el hijo equivocado. Su devoción por Bruno, su necesidad de que él sea el exitoso, no es solo favoritismo, Damián. Es su única y desesperada tabla de salvación. Si él triunfa, quizás pueda salvarlos. Por eso no podían celebrar tu éxito. Porque tu éxito, silencioso y real, era un espejo que reflejaba su terrible error. Me apoyé contra la pared, procesando la información. La burla en el brunch. El desprecio. No había sido solo maldad. Había sido pánico. La risa de mi madre no era de alegría, era la risa histérica de alguien al borde del abismo. No sentí perdón. Era demasiado tarde para eso. Pero la rabia ardiente que había albergado durante 4 años se enfrió, transformándose en una lástima fría y distante. Eran los arquitectos de su propia miseria. Y en su pánico, habían demolido el único puente que podría haberlos llevado a un lugar seguro.
La noche de la gala terminó, pero sus ondas de choque apenas comenzaban a propagarse. Como había previsto, las fotos y videos de Elian se convirtieron en la comidilla de la familia. La imagen mía en el escenario, sosteniendo el premio, el titular del periódico local al día siguiente, de pequeño contratista a empresario del año. La historia era demasiado grande para ser ignorada. El primer mensaje llegó el sábado por la mañana. Era de Bruno. ¿Qué onda, campeón? Felicidades. Vi unas fotos, ¿qué nivel? A ver cuándo nos echamos un café y me cuentas, ¿no? Leí el mensaje, y por primera vez, vi la desesperación detrás de su falsa camaradería. El campeón. ¿El qué nivel? Era el lenguaje de alguien que intenta subirse a un tren en marcha. El café no era para celebrar, era para tantear el terreno, para ver qué podía sacar de la situación. Borré el mensaje sin responder. Luego, el teléfono sonó. Era mi madre. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Y otra vez. 3 llamadas perdidas en 5 minutos. Unos instantes después, un mensaje de texto. Damián, hijo. Vimos lo del premio. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. No sabíamos que estabas haciendo cosas tan importantes. Creo que hemos cometido errores. Hay que vernos, por favor. No sabíamos. Esas 2 palabras resonaron con una falsedad ensordecedora. Sabían que tenía una empresa. Sabían que trabajaba duro. Lo que no sabían era que tendría éxito a esa escala. Mi éxito se había vuelto innegable, público. Ya no podían minimizarlo o ignorarlo. Y ahora, de repente, querían hablar. Pero el mensaje más revelador llegó esa noche. Era de mi padre. Un hombre de pocas palabras, especialmente por escrito. Felicidades. Tu madre quiere que hablemos. Ni siquiera podía decir que él quería hablar. Era culpa de mi madre, era idea de ella. La misma incapacidad para asumir la responsabilidad que los había llevado a la ruina. La misma cobardía emocional que le impidió llamarme el día de mi boda. Durante los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de tías que no me habían hablado en años. Felicitaciones de primos lejanos. Todos con el mismo subtexto, ahora que eres alguien, queremos ser parte de tu vida. Era nauseabundo. Ximena me observaba lidiar con el bombardeo, su expresión una mezcla de preocupación y validación. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó una noche, mientras yo miraba fijamente un nuevo mensaje de mi madre que simplemente decía, por favor, hijo. No lo sé, admití, y era cierto. La revelación de mi tío Tadeo había complicado mis sentimientos. Ya no era una simple cuestión de resentimiento. Ahora veía su patética situación, su miedo. Una parte de mí, la parte que había sido programada para ser el hijo responsable, sentía un tirón de deber. No les debes nada, Damián, dijo Ximena, su voz firme como el acero. Absolutamente nada. Te humillaron en el momento más feliz de tu vida. Celebraron tu dolor. El hecho de que estuvieran desesperados no es una excusa. Es solo una explicación. Tenía razón. Su desesperación no les daba derecho a mi compasión, y mucho menos a mi vida. Su orgullo les había impedido pedir ayuda cuando la necesitaban. Y ahora, su oportunismo los impulsaba a buscarme solo porque mi nombre brillaba en las noticias. Tomé una decisión. No respondería a los mensajes. No contestaría las llamadas. El silencio había sido mi respuesta 4 años atrás, y volvería a hacerlo ahora. Pero esta vez, no era un silencio de dolor. Era un silencio de poder. Un silencio que decía, ustedes establecieron los términos de esta relación cuando decidieron que yo era invisible. Ahora, simplemente estoy respetando su decisión. La presión, sin embargo, no cesó. Empezaron a usar intermediarios. Mi tía me llamó para decirme que mi madre no estaba bien, que se la pasaba llorando. Un primo me escribió para decirme que mi padre se veía muy viejo de repente. Era un chantaje emocional burdo y transparente.
Sabía que el silencio no sería suficiente. Tarde o temprano, tendría que haber una confrontación. Pero sería en mis términos. En mi territorio. Y con mis reglas. Solo tenía que esperar el momento adecuado. El momento llegó 2 semanas después. Un martes por la tarde. Mi secretaria entró a mi oficina, una expresión incómoda en su rostro. Señor Salazar, su familia está en la recepción. Dicen que no se irán hasta hablar con usted. Sentí una oleada de adrenalina, pero mi rostro permaneció impasible. Lo había estado esperando. Déjalos pasar, dije con calma. Entraron los tres, mi padre, Ramiro, con los hombros caídos, la arrogancia de antaño reemplazada por una fragilidad que nunca le había visto. Mi madre, Graciela, con los ojos hinchados, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. Y Bruno, incómodo, mirando a todas partes menos a mí, como un niño atrapado en una travesura. Mi oficina era grande, con un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Una vista que incluía, a lo lejos, el complejo residencial que había consolidado nuestro éxito. Los dejé de pie en medio de la habitación, disfrutando del silencio incómodo por un momento. No les ofrecí asiento. No les ofrecí agua. Este no era un reencuentro familiar. Era una junta de negocios que ellos habían forzado. ¿Qué se les ofrece? Pregunté, mi tono cortés, profesional, el mismo que usaría con un proveedor desconocido. Mi madre fue la primera en hablar, su voz temblorosa. Dijo. Damián, solo queremos hablar. Arreglar las cosas. ¿Arreglar qué cosas, mamá? Pregunté, genuinamente curioso. Todo, intervino mi padre, su voz ronca. Lo de la boda, fue un error. Un terrible error. Estábamos, pasando por un mal momento. Bruno finalmente me miró. Neta, carnal, la regamos. Estábamos estresados, no pensamos bien. Estresados. Un mal momento. Las mismas excusas vacías. Me levanté de mi silla y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda. Tuvieron su oportunidad para hablar hace 4 años, dije, mi voz resonando en el silencio. En mi boda. Podrían haber llamado. Podrían haber enviado un mensaje. Podrían haber aparecido, incluso tarde. Pero no lo hicieron. Eligieron un brunch. Me giré para enfrentarlos. Sus rostros eran una mezcla de culpa y expectación. Respeté su elección en ese momento, continué, mi voz tranquila pero cortante como un bisturí. No llamé. No rogué. No hice un drama. Simplemente, acepté su decisión. Ahora, les pido que respeten la mía. Yo elijo mi paz. Pero somos tu familia, sollozó mi madre. Una familia no se burla del día más feliz de uno de sus miembros, repliqué, mi calma comenzando a flaquear. Una familia no te llama dramático por querer que estén presentes. Una familia no te abandona. Luego, miré a mi padre. Hice lo de la deuda. Sé lo del bar de Bruno. Sé que lo perdieron todo. El color desapareció de sus rostros. El shock fue total. Habían venido a pedir, pero no sabían que yo ya conocía su secreto más vergonzoso. Su error no fue solo faltar a mi boda, dije, mi voz bajando a un susurro casi compasivo. Su error fue apostar todo a un castillo de arena y despreciar la única roca sólida que tenían. Caminé hacia mi escritorio y saqué una tarjeta de presentación de mi abogado. Se la extendí a mi padre. Como hijo, cumpliré con un deber final. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. Voy a liquidar la hipoteca de la casa y la deuda principal. Lo haré una sola vez. No porque me lo hayan pedido, ni porque los perdone. Lo haré por el recuerdo de mi abuelo, que construyó esa casa con sus propias manos. Él no merecería verla perdida por el orgullo de su hijo. Mi padre tomó la tarjeta, sus manos temblando. Pero después de eso, concluí, mi voz recuperando su firmeza, se acaba. No habrá cenas familiares. No habrá llamadas de Navidad. La puerta que ustedes cerraron hace 4 años,
permanecerá cerrada. Se quedaron en silencio, derrotados. No había nada más que decir. La verdad, completa y brutal, estaba sobre la mesa. Se dieron la vuelta y salieron de mi oficina sin una palabra más. Vi sus espaldas encorvadas desaparecer por la puerta y, por primera vez, no sentí ni una pizca de dolor. Solo alivio. Un año después, el sol de una tarde de domingo iluminaba el jardín de mi casa. El olor a carne asada flotaba en el aire. Ximena reía mientras nuestro hijo de 1 año intentaba dar sus primeros pasos sobre el césped. A nuestro alrededor estaban los padres de Ximena, mi tío Tadeo y su esposa, y nuestro círculo de amigos más cercanos. Adrián, mi mejor amigo, levantó su botella de cerveza. Por Damián y Xime. Brindó. Y por el pequeño Mateo, que esperemos no sea ingeniero para que podamos tener un abogado en la familia. Todos reímos. Miré los rostros de la gente que me rodeaba. La gente que había estado allí. La gente que había respondido al teléfono, que había conducido durante horas, que había celebrado mis triunfos y me había sostenido en silencio cuando estaba roto. Perdí una familia por sangre. Pero había construido una con cimientos de lealtad, respeto y amor incondicional. Y mientras mi hijo se tambaleaba hacia mis brazos abiertos, entendí la lección final. A veces, para construir la vida que mereces, primero tienes que demoler las ruinas de la que te fue impuesta. Y en el terreno despejado, en el silencio pacífico, es donde finalmente encuentras tu verdadero hogar.